vamos a ver por entidad federativa cómo está la situación actual de la pobreza. Recuerden que a nivel nacional andamos por ahí del 44% la tasa, que es una tasa muy alta, ¿no? Somos de los países latinoamericanos que tenemos las tasas de pobreza más altas. Por ahí nos superan algunos países centroamericanos, pero bueno, la verdad es que la política económica, social en México durante las últimas 3 décadas fue bastante errática y eso pues contribuyó a que aumentaran el nivel de pobreza y también que se mantuvieran niveles de desigualdad muy altos, ¿no? Vean cómo Chiapas, por ejemplo, sí logró reducir la pobreza, pero sigue estando con tasas del 75% de la población, ¿no? Guerrero, Puebla, Oaxaca son los estados del sur, ¿no? Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Morelos, Hidalgo son los estados con mayor pobreza en México. ¿Cuáles son los que tienen menos? Básicamente son los fronterizos, ¿no? Fíjense cómo son 4 entidades fronterizas las que menos tienen pobreza: Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Por ahí, pues Sonora, Tamaulipas no tienen los niveles de pobreza que deberían tener, considerando que están pegados a la frontera. Eh, la producción en el campo no paró, dice Oscar. Sí, en poblaciones rurales se muestran dinámicas distintas, ayuda a no se hayan interrumpido tanto los ciclos agrícolas, ¿no? Por supuesto. Otro sector que quizá no tuvo tantas afectaciones fue el de la minería. En el caso de la construcción, sí, se pararon muchas obras, lo cual, por supuesto, que afectó al empleo. Es una industria que además opera con mucho personal temporal, ¿no? Dependiendo de la obra, pues se contratan albañiles, constructores, ingenieros, y eso, pues, es una de las industrias que sí se vio afectada durante la pandemia, ¿no? Ya sabemos que además de los sectores tradicionalmente cíclicos, del sector secundario. Eh, en esta crisis fue algo atípica porque servicios también lo resintieron mucho, ¿no? Restaurantes, hoteles, muchas industrias, por supuesto, ligadas al turismo, como servicios turísticos, servicios de alojamiento temporal. Eh, son algunos de los que principalmente lo resintieron, ¿no? Agencias de viaje, por supuesto, aerolíneas, aeropuertos. Y vean cómo vamos a ver en la siguiente gráfica, es mucho más visible, mucho más evidente, cómo es que los estados más dependientes del turismo fueron los que resintieron más la pobreza, ¿no? Quintana Roo aumentó en 17 puntos porcentuales el número de pobres y en Baja California Sur en un 9%. Son probablemente las dos entidades donde el turismo pesa más con respecto a su PIB estatal, ¿no? Con respecto a su economía. Son las dos entidades que dependen más del turismo y casualmente, pues, es donde más aumentó el nivel, donde más aumentó la pobreza, ¿no? Es algo que, por supuesto, era esperable. Y la buena noticia es que hemos visto una reactivación, pues, de los aeropuertos, de los servicios de alojamiento, por ejemplo, la ocupación en hoteles, el tránsito en taxis y en transporte en esas zonas. Entonces eso poco a poco va a reactivar el turismo. La mala noticia es que definitivamente esto trae un aumento en los casos, ¿no? Chris Meneses dice, un gusto escuchar esta importante información. Ahora, el aumento de la pobreza no fue generalizado, esa es otra de las cuestiones o conclusiones que hay que resaltar. Vean cómo en varias entidades, en más de 10 entidades, se registró una disminución de pobreza, ¿no? Donde en Nayarit, en Colima, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Durango, cualquier cosa, ¿no? Esto probablemente mucho tiene que ver con que hay un mayor gasto focalizado para el sur del país. Eso, por supuesto, mitiga una crisis económica como la que originó la pandemia. Y en el caso, pues, de las entidades del norte, la respuesta en el número de pobreza, pues, es muy variable, ¿no? Nuevo León tuvo un incremento de casi 5 puntos porcentuales, Sonora de 3.3,
En el caso de Chihuahua vimos un declive de 1.3%. Coahuila subió o prácticamente estuvo constante. Tamaulipas un ligero incremento del 0.4. Entonces, no es difícil generalizar. Las entidades federativas respondieron de forma distinta, tienen economías distintas, algunas dependen más del turismo que otras, algunos tienen más dependencia del campo y la minería y entonces no se afectaron tanto. Por ejemplo, Zacatecas depende mucho de la actividad minera y vean cómo no tuvo tanto resentimiento en términos de la pobreza, ¿no? La siguiente gráfica nos va a mostrar también un comparativo por entidad federativa de cómo va variando otra medición de pobreza. Si podemos pasar a la siguiente, Adriana, de favor. Esta es la carencia, esto es algo que también dio mucho de qué hablar a lo largo de la semana, ¿no? Que es el acceso a servicios de salud, ¿no? Hubo una controversia porque hubo aumentos en prácticamente en todas las entidades más bien, en cuanto a carencia por acceso a servicios de salud, ¿no? ¿Y por qué se suscitó la polémica? Porque recordemos que hay un tránsito o una modificación al sistema de salud donde se elimina el seguro popular para dar paso a la creación del INSABI, que va a tener algunas modificaciones, pero en gran parte cubre, ¿no?, a mucha de esa población. El problema es que quizá este cambio, y esto también tiene que ver, pues, por supuesto, con campañas de información o de desinformación, esos cambios pudieron hacer que las personas al momento de contestar una encuesta no estén conscientes o no tengan la certeza de que tienen un servicio de salud. La otra cuestión es que al tener una pandemia enfrente y al necesitar servicios de salud, la gente pues probablemente diga, bueno, pues no hay, nadie me cubre, estoy pagando yo mis medicamentos, cuando necesité un hospital estaba lleno o había mucha gente, entonces pues inmediatamente lo asocian a que no tienen servicios de salud, ¿no? Esa combinación de esos dos factores pudieron quizá probablemente explican gran parte de este aumento en la carencia por acceso a servicios de salud, ¿no? Lo que esperaríamos ver, acuérdense que esta encuesta es de 2020, lo que esperaríamos ver en 2021 ya con la campaña de vacunación, ya con una expansión de muchos hospitales, ya con también mayor presupuesto en algunas áreas específicas al INSABI, todo eso probablemente contribuya a cierta normalización de este indicador, ¿no? Pero por supuesto hay que continuar a nivel estatal y a nivel nacional con los planes para expandir los servicios de salud hacia poco a poco acercarnos a una cobertura universal, ¿no? Esa es la mala noticia de la encuesta. En la siguiente gráfica vamos a ver una buena noticia en contrapartida, que es la carencia por calidad y espacios de vivienda, donde podemos ver que hay avances o caídas en los niveles de carencia por calidad y espacios de la vivienda, ¿no? Vean cómo en algunas entidades como Nayarit, Quintana Roo, Chiapas, Guanajuato, pues hay disminuciones importantes. Únicamente en 3 se registraron retrocesos, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí. ¿Por qué puede ser esto? Que vemos avances en la vivienda. Bueno, sabemos que el Infonavit ha cambiado algunas políticas de otorgamiento de crédito. Sabemos también que ha ido recuperando algunas viviendas vacías, aunque todavía hay mucho por hacer en ese sentido. México es de los países que tiene más viviendas abandonadas, al menos en la OCDE. Entonces todavía se puede hacer mucho. Una política, particularmente con Vicente Fox, fue muy errática, ¿no? Ahí es cuando empezaron a salir esta vivienda chiquita, muy alejada de los polos urbanos, laborales, y que al final de cuentas, pues en algún momento la gente las empezó a rechazar, se vieron tasas de abandono de esas viviendas muy altas. ¿Por qué? Porque estaban muy lejos de los centros de trabajo, la gente quizá con esos ingresos no tenía acceso a un buen sistema de transporte y ahora lo que se está haciendo es un giro hacia vivienda
pues un poquito más céntrica, también a vivienda vertical, que haga también que las ciudades sean más sustentables. Hemos visto también mucho más activismo para recuperar espacios urbanos, ¿no? De SEDATU, intervenciones en vivienda de SEDATU. Todo eso está contribuyendo a que en materia de carencias de calidad y espacios de la vivienda, pues ahí sí haya avances, ¿no? Avances importantes que seguramente con la recuperación económica veremos todavía más avances, ¿no? No sé si nos queda alguna gráfica por ahí, Adriana, en el tintero, pero bueno, creo que ya no. Entonces, con esto estaríamos cubriendo la información para este programa en cuanto a niveles de pobreza. Es una información fresquecita que probablemente siga dando de qué hablar en los próximos días. Únicamente queríamos tocar algunos de los puntos más importantes y ligarlo a la pandemia y a su efecto económico, por supuesto.